Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada en Lima por Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital. También está Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabambe en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas dos últimas emisoras nos ven a través de su plataforma televisiva. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huacayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco y Apumaque Estéreo y Ametagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, los canales de YouTube, tanto de Sodomco como de Radio Santa Rosa, la página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 25 de enero del año 2021, es una fiesta también importante para la iglesia. Hoy día se celebra la conversión de San Pablo. Saludamos a Rosa María Palacios el día de hoy. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú. Estamos transmitiendo nuevamente para ustedes aquí desde Cañete, pero para Lima y para el mundo entero. Aquí amanece un poquito soleado, pero todavía nuboso, aunque ya el clima cambió. Abel, no sé si lo has sentido ya este fin de semana. Dejamos atrás el enero nublado y frío de las mañanas para tener bastante calor. Sí. Así es, pero así con el calor también están llegando pues muy malas noticias, ¿no? Todo el fin de semana, la prensa, la atención mediática ha estado en la situación del COVID, como debe ser, porque la verdad es que las cifras son muy malas. Más que una curva de ascensos en número de fallecidos, lo que tenemos es una pared, una línea recta que sube, que no parece tener fin. Y las cosas vienen mal. Estamos ya en algunos días encima de los 180 fallecidos y no parece que esto mejore en las próximas 5, 10, 15 semanas, como ocurrió, ustedes saben, en la primera ola, que duró más o menos 20 semanas, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos pasado 5 de enero, desde la última semana de diciembre, si quieren, y 4 de enero, y luego viene una larga espera que va a ser muy trágica porque en realidad no hay forma de atender a todas las personas que necesitan atención médica. Nuevamente, los pedidos de camas UCI nos invaden las redes sociales, en el Twitter, mucha gente desesperada. La variante británica es una variante mucho más contagiosa y lo que se dijo no es, hoy se supone, hoy se está investigando, aun cuando no se sabe bien, que es más letal, pero aun cuando no lo fuera, te llena las emergencias, ¿no es cierto?, de personas que necesitan oxígeno. Y si no estás preparado para esa demanda de camas UCI, de hospitalizaciones, de oxígeno, pues no se va a lograr atender a todo el mundo, ¿no? Cama de hospitalización sí hay, y oxígeno comienza a haber distintas demandas,
Nos dijeron que el sábado, vamos a verificarlo, se había logrado mandar balones de oxígeno a Huánuco, que estaban muy, muy desesperados con la situación, pero en todo caso, todo va a escasear de nuevo. Y frente a eso, la desesperación de que llegue la vacuna, pues Abel, y no llega, ¿no? El día viernes conocimos ya que 20 empresas privadas que trabajan con una ONG que se llama Soluciones Empresariales, esas 20 empresas privadas han fletado el avión de DHL, que es un charter que se contrata para esto, para traer los containers con el millón de vacunas que vienen de China. Y todo el problema en este momento es que los trámites en el Perú tienen que concluir, en China y en el Perú. Y lo que demanda la DIGEMIT de China es información sobre la vacuna, sobre las buenas prácticas de manufactura. O sea, hay un celo que es correcto, creo que es correcto, para tiempos normales. Pero es un celo que es incorrecto en tiempos de emergencia. Cada día que pasa son vidas que se pierden. Porque la DIGEMIT no puede seguir en el plan de que tiene que esperar hasta el último papel que mande la autoridad china. Si ya el Estado peruano como Estado ha comprado, ya ha expresado su voluntad de comprar, ¿qué tanto tienen que pedir las autoridades de DIGEMIT? En todo caso, con cargo a regularización. Es una vacuna de emergencia. Todo el mundo sabe que esto se acaba de aprobar. O sea, necesitamos velocidad. La gente está en los hospitales muriendo y los médicos y enfermeras exponen su vida todos los días. Van más de 200 médicos fallecidos. Las listas del colegio médico son terribles. Han puesto una cuota de sacrificio tan grande como la de los policías del Perú. Tienen que ser los primeros en vacunarse, porque están en contacto con la gente, necesitan esa vacunación ya. La verdad que francamente uno no sabe qué hacer. Hoy día estamos a 25, el presidente de la República dijo enero. Bueno, parece que no va a poder cumplir su promesa por razones burocráticas, que estoy seguro molestan tanto a él como a cualquiera, pero es que estas personas que están en la DIGEMIT, las doctoras químico-farmacéuticas que dirigen la DIGEMIT siempre, que están ahí, no leen los periódicos, no tienen familiares médicos, no saben lo que está pasando en el Perú, exigen y exigen solamente por su terror burocrático de luego ser procesados, examinados, perseguidos por la Contraloría. Y eso hace que paren 1 millón de vacunas que pueden llegar a vacunar a la gente ya. El avión está listo. Los empresarios dicen, cuando nos digan ya, en 4 días ponemos la vacuna en el Perú. Dense cuenta que hay que atravesar, ¿no es cierto?, el Pacífico para que lleguen las vacunas acá, y hay cambios de hora y todo lo demás, pero ellos calculan que en 4 días están en el almacén del MINSA, colocadas en el almacén ya para su distribución. Es decir, que podría empezar en 1 semana la vacunación desde el día en que salen de China. ¿Por qué no? ¡Qué desesperación! A ver, una de las cosas que ha sido más desgastante para los que estamos en prensa, creo, desde que empezó la pandemia, es tener que lidiar con la burocracia indolente del Estado, con la necedad en las políticas públicas. Y esa ha sido la norma durante todo el gobierno de Martín Vizcarra. O sea, normas necias. Y explicabas que eran necias, y explicabas que eran necias, y tenías una legión de trolls contratados seguramente, o no, o voluntarios, ¿no?, diciéndote que estaba muy bien, que la gente se apretuje dentro del transporte público, excelente, ¿no? Y seguimos en la misma historia. Ahora es que la vacuna no llega, que faltan documentos, ¿no? Miren ustedes la crónica de Fernando Vivas ayer en El Comercio, que cuenta un poco de la historia de estos trámites. Es horrorosa. O sea, sería anecdótica si no se estuviera jugando con la vida humana. O sea, ¿en qué están pensando en la DIGEMIT? Y el problema es que es una burocracia tan antigua, tan sólida, que la ministra de Salud poco puede hacer. O sea, no es que la ministra llame, no. Hay unos cuellos de botella
que no dejan pasar la licencia para que entre el medicamento. Y es todo el Consejo de Ministros, el presidente de la República, luchando contra la burocracia del MINSA. Y la burocracia del MINSA hasta ahora va ganando. Lejos, ¿ah? Va ganando. Va ganando. Porque para ellos lo más importante es dilatar la colocación de la vacuna para salvar su responsabilidad si alguien los acusa de que algo no funcionó. Entonces, su responsabilidad es cuidar su pellejo frente a la vida de millones de peruanos. Eso es lo que está pasando en la DGMET. Yo no lo puedo creer. Días, o sea, a mí me llega un expediente así, yo soy funcionario, por favor, ¿dónde firmo? Listo, sello, pase, ya está, listo. Con cargo a que nos terminen de enviar documentación que necesitamos para el expediente, por supuesto. Y yo no dudo que el celo sea importante cuando uno está aprobando el registro sanitario de un medicamento. No lo dudo. Y siempre, hay que decirlo, siempre aprobar el registro sanitario de un medicamento nuevo en el Perú ha sido pregúntale a cualquiera de la industria farmacéutica, aun cuando el medicamento venga aprobado por laboratorio internacional y se comercialice en otro país, ya lo tomen personas, si sea de uso común en otro país, introducir un medicamento nuevo al Perú y obtener su registro sanitario demora 6 meses o 1 año. Es lento a propósito, ¿no? Bueno, esta vez no pueden actuar de esa manera. O sea, el Ministerio de Salud, la burocracia del Ministerio de Salud se ha convertido en el cuello de botella para que no llegue la vacuna donde tiene que llegar. Y ojo, estamos hablando de un lote pequeño que solamente va a cubrir las necesidades de 500.000 personas. Nada más, es para salvar la vida de los que tienen que atender a los que ahora están muriendo y que contagian también. Esto es muy difícil, Abel, la verdad es desesperante. Bueno, tenemos otro tema también importante que cada día se pone peor, que es el de los candidatos al Parlamento. Hay como 3 noticias, ¿no? La noticia de las tachas, de los límites a la participación política, creo que va a ser muy doloroso para el Partido Popular Cristiano que le tachen una lista de 36 candidatos a Lima y les dejen 1. Y además por un asunto muy discutible, porque el jurado alega que se presentaron las observaciones, o sea, la respuesta a las observaciones planteadas por el jurado electoral especial a deshora, o sea, fuera del plazo. Pero la diferencia es 1:45. Esa es la diferencia de plazo. No estamos hablando que lo presentaron al día siguiente, no. El jurado había decidido que el plazo vencía a las 8 de la noche y lo presentaron a las 9:15. Fuera. Ese no es pues un requisito sustancial para la participación política, que es un derecho constitucional. Alberto Bengolea ha señalado que va a presentar acciones de amparo ante el Poder Judicial, puede ganarlas, pero va a estar difícil porque finalmente, como ustedes saben, el Jurado Nacional de Elecciones es última y definitiva instancia en justicia electoral y sus resoluciones son inapelables. Entonces, prácticamente el PPC, sin lista en Lima, que es su principal bastión, queda fuera. Ya está fuera. O sea, de verdad, no hay mucho que hacer. No era una lista que tenía opciones, pero podía salvar la valla con un poco de trabajo, colocar 5 congresistas, pero su plaza más fuerte es Lima y ya no tiene lista. Entonces, es como si nos fueran quitando los invitados, pues, Abel. O sea, yo los entrevisto y de ahí desaparecen. Y el otro tema, que creo que también es importante, es la revelación de la información de los candidatos. Información que muchas veces son ellos los que promueven. O sea, ellos han presentado en su hoja de vida determinada información. Esa información, a través de varios motores de búsqueda que diferentes medios de comunicación están trabajando, consolida información, lo hemos visto ya varias veces en este programa, y nos dice cuáles son los candidatos que cumplieron sentencia judicial. No está vigente, o sea, la cumplieron. Y les explico un poquito para que entiendan. En el derecho penal, cuando uno es sentenciado, esa sentencia
una vez que se cumple, pasa el tiempo. A mí me condenan a 3 años de pena privativa de libertad suspendida, o sea, no tengo que ir a la cárcel. Muy bien, pasan los 3 años y yo ya me rehabilité, ¿ok? Una vez que me rehabilité, de acuerdo al Código Penal, se borran los antecedentes penales, porque ya me rehabilité, ya regresé a trabajar al mundo, ¿no es cierto?, civil, normal, el que siempre he tenido. Muy bien. ¿Qué sucede en esta elección? Se le ha pedido a los postulantes al Congreso que declaren las sentencias que han tenido en el pasado. Entonces, la primera reacción de muchos es ponerlas, pero luego decir, señor, pues yo ya cumplí, yo ya pagué. Desde el punto de vista de la sociedad, yo no tengo nada que compensar. Ese es un grupo. Otro grupo es el que no pone nada y lo tienes que descubrir. Y otro grupo, que es el grupo que realmente importa, ¿ok?, es el grupo que está siendo procesado. Es decir, no ha sido condenado y se le presume inocente, porque eso es lo que manda la Constitución. Pero en ese grupo de procesados hay casos críticos, que son los que verdaderamente importan. Ustedes han visto una candidata de Puno de Alianza para el Progreso el día sábado, primera plana del Comercio. Tráfico ilícito de drogas, Murrier. Estuvo 7 meses presa en prisión preventiva, la soltaron por el COVID y ahora postula como candidata de 25 añitos. Obviamente, enterados de esta historia, la primera reacción del partido es homonimia, no es ella. Pero la verdad, uno leía la crónica y se mataba la risa. Pues el teléfono de la detenida es el mismo teléfono con el que contesta hoy. ¿Cómo va a ser homonimia? Pues además, todos los informes biométricos, etcétera, es la misma persona, no hay ninguna homonimia. Ya le pidieron que renuncie. Pero si los medios de comunicación no descubren esta historia oculta y esta mujer logra ganar, tenemos en el Congreso a una mujer que está siendo procesada por tráfico ilícito de drogas, que termina probablemente en una sentencia de 9 años y a la cual le van a dar protección sus colegas parlamentarios. ¿Por qué? Porque el problema de la inmunidad parlamentaria no ha sido resuelto con la modificación que han hecho. Todo lo que importa es lo que viene de atrás. Lo que se comete durante el mandato, en fin, puede ser más discutible. Además, un juicio en el Perú dura mucho más de 5 años. Se terminará cuando deje de ser congresista. Pero los que vienen con juicios de atrás, esos son los que importan. Y de esos no sabemos nada. Eso es lo terrible. Pero claro, uno dice, no, yo quiero conocer los antecedentes para saber cuál es el carácter de mi congresista. Digamos, del que pienso, por el que pienso votar. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos los peruanos es, ¿de verdad te importa? A ver, el señor Alarcón, que ha hecho todo lo que ha hecho en este Congreso, que llegó de la mano de UPP en Arequipa, de donde él no es, porque él no es nacido y criado en Arequipa, ojo, que hasta donde sé, ha estudiado algo en Arequipa, pero nada más. Muy bien. Este señor Alarcón, que ganó porque UPP ganó la votación, no fue el candidato más votado de Arequipa. No. No fue el candidato más votado de Arequipa. Pero gana porque UPP gana su sitio, el PPC, los otros partidos que habían tenido buena votación, desaparecen y gana su sitio. Todo el mundo sabía, Televisión Nacional, que grababa a los ministros, que tenía un problema, ¿no es cierto?, con la adquisición y venta de vehículos que no podía justificar con sus ingresos, etcétera, etcétera. Muy bien. Votaron por él. Sabiendo. El sistema permite que esa persona llegue, sabiendo todo lo que se sabía. Sabía perfectamente, el señor Humberto Acuña, hermano del señor César Acuña, sigue sentado en el Congreso, ¿ah? Sentenciado. No lo van a sacar. Nunca. Y lo pusieron de presidente de la Comisión de Presupuesto. No les importa. Porque ya usted votó por él.
Entonces hay un contubernio entre los partidos y los electores. Los electores los colocan porque no les importa. Eso que traen de atrás les da lo mismo. Y ese es el problema. Ahora ustedes me dirán, hay candidatos que traen cosas, piedras más grandes sobre su cabeza, ¿no es cierto? Bueno, sí, tenemos el caso de los candidatos presidenciales. Pero ya es un tema ahí de fe. Uno puede creer o no creer en Keiko Fujimori y creer que es inocente. Y también puede haber pues los que crean que Ollanta es inocente, que son de los que están postulando a la presidencia de la República, los que tienen los casos más grandes. Por lo menos del grupo Lavallato, etcétera, ¿no? Entonces, puede usted importarle o no importarle, pero por lo menos lo sabe, ¿no? La pregunta al final es, ¿cuánto importa? ¿Importa de verdad? Hoy día tenemos más de ese tipo de noticias. A ver si me permiten, acá El Comercio tiene a los que manejan borrachos. Hay 38 candidatos multados por manejar ebrios o sin brevete. El número sube a 65 si se consideran los que tampoco contaban con SOAT. Además, 79 de los candidatos deben 71.502 en papeletas. Hay una lista de infractores reincidentes, además. Ever Ríos, con 66 sanciones. Rubén Cangaguala, de Perú Patria Seguro, con 50. Y Rina Huacre, de Renacimiento Unido, con 40. El otro también, Ever Ríos, con Renacimiento Unido. O sea, 40 papeletas, tranquilo, 66 papeletas, tranquilo, 66 papeletas, ¿cómo maneja ese hombre? No tengo SOA, no tengo brevete, estoy ebrio, manejo ebrio. Claro, o sea, al final de cuentas uno podría decir, no va a funcionar con estos partidos, pero de todas maneras, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que una persona... Regresemos al caso de Acuña. Una persona procesada porque le encontraron en una maleta 12 kilos de cocaína, 12 kilos, o sea, es un montón, ¿ok? En Tacna, en el puesto de Santa Rosa, le encuentran 12 kilos de cocaína. Obviamente la detienen, obviamente va a la cárcel, obviamente está 7 meses en prisión, vive bien en la epidemia del COVID. Como no son sentenciados, son burriers, la liberan para que no muera de COVID. Y no se le ocurre mejor cosa que postular al Congreso en una lista que sí tiene opciones. Ya hemos visto lo que pasó en enero. O sea, ya no es un problema así. Ahora, ahí sí uno se pregunta, una joven de 25 años que se moviliza con una maleta con 12 kilos, es parte de una organización, ¿no? Muy bien. ¿Quién de la organización la está metiendo en la lista de Acuña? ¿Qué tan infiltrados están los partidos políticos para que este tipo de personas puedan aparecer en una lista parlamentaria? Porque solita no ha llegado ahí, ha llegado de la mano de alguien. Haría bien el partido Alianza para el Progreso en averiguar quién es el padrino o la madrina de esta joven de 25 años que llega a APP para candidatear por Puno, ¿no? No habían mejores candidatos, no tenían otras personas ahí que podían ser más aptas para ser elegidas. De la mano de quién llegó y cómo llegó. Eso es bien interesante también saber, porque eso te da la pista de cuán infiltrados están los partidos en asuntos tan graves como el narcotráfico. De lo cual siempre se dice y nunca se prueba. Esa es la primera vez que tenemos las pruebas sin discusión de que esta mujer transportaba 12 kilos. 12 kilos. Es muchísimo. A mí me sorprendió que solo pidieran 9 años. 12 kilos es una cantidad enorme. O sea, eso no es microcomercialización. Eso es parte de una red grande. Aparentemente querían sacar la droga por Bolivia y la detuvieron antes de que lograra sacarlo. En fin, a ver, son 8:25. Estamos todavía viendo imágenes, acá estoy viendo, de eventos. Al señor Acuña le gustan los eventos, no hay forma, ¿no? Pero por lo menos ahora los ha sentado en chota, en sillas espaciadas, para que no lo toquen.
va a terminar enfermándose. Miren, el señor Julio Guzmán está enfermo en este momento, le deseamos también pronta mejoría. Su señora vicepresidenta, candidata, la señora Ford Power, enferma también. O sea, la plancha presidencial de los Morados está en cama. El señor Sagasti salió de la plancha porque no es presidente de la República, felizmente. Y Dios sabe cuántos más. Yo no sé, hay algunos candidatos que son personas muy mayores, como el señor Acuña. Tiene que cuidarse y dar el ejemplo, ¿no? Pero en fin. Abel, ¿alguna pregunta del público? Sí, ¿qué pasa con los filtros en los partidos, Rosa María? Yo recuerdo que hemos tenido varias veces al doctor Jaime Antesana y siempre nos ha hablado que se infiltran, metían su plata a los narcotraficantes, pero lo que dijo al final, en las últimas entrevistas que le hicimos, es que no solamente iban a infiltrar su plata, sino que ellos mismos iban a postular, y ahorita estamos viendo uno de estos casos. Claro, lo que pasa es que a Jaime Antesana siempre lo acusan de que presente pruebas para denunciar a estas personas. Bueno, esta vez ya no tiene que presentar pruebas porque la persona está denunciada. Pero evidentemente esta joven de 25 años pues no es la que dirige la firma, ¿no? Es un eslabón en una cadena mucho más larga. La pregunta es cómo llega a una lista parlamentaria con 25 años, con la edad mínima, ¿no es cierto?, con antecedentes penales de ese calibre. Porque lamentablemente ahí, ¿qué es lo que sucede? Como no está sentenciada, detectarla es muy difícil. Pero son esos los casos los que importan. Ahora, se presenta un asunto que es también controversial. ¿Qué pasa si mis adversarios políticos me acusan de un delito que no he cometido para que yo tenga esa exposición mediática de este delito que no he cometido y de esa manera me pueden neutralizar? O sea, el caso, por ejemplo, de Pedro Cateriano. Pedro Cateriano ha tenido un sinnúmero de juicios durante 3 años que nunca han llegado a juicio, todos mueren en la fiscalía, pero hechos y diseñados desde el Congreso, por el APRE, por el Fujimorismo, para crearle problemas en el sistema de justicia. La manera de operar del APRE ha sido siempre esa. O sea, yo conozco cómo trabajan, todos sabemos. Entonces, siempre cabe la duda que un candidato diga, no, perdón, yo he sido autoridad, he sido alcalde, he sido regidor, he sido consejero regional, en fin, gobernador, y esto que me están imputando yo no lo he hecho, yo soy inocente, pero lo han hecho mis adversarios políticos para que yo no pueda postular. Y como en el Perú eso se hace, y es verdad que se hace, y todos sabemos que se hace, puede ser una historia creíble. Puede ser una historia creíble, pero también puede ser un peculado, un enriquecimiento ilícito, un acto de corrupción, cualquier delito contra la administración de justicia. Lo importante en todo caso es que lo sepamos. El problema es que el formato de el jurado, si bien ha avanzado un paso en el cual ya nos dicen las sentencias cumplidas, y algunos señalan que eso es inconstitucional, pero en fin, nos lo dicen, no nos dicen los procesos en curso. Y esos procesos en curso son los que nos deberían llamar más la atención, porque las sentencias se van a emitir en el plazo siguiente de los 5 años. Lo que pasó con Donaire, lo que pasó con Vinicio Ríos. Eso sucede en el plazo en el cual ya esas personas son congresistas. Y el problema es que se quedan en el Congreso porque obtienen protección del Congreso. Y esa protección, para levantar la inmunidad parlamentaria en caso de delitos que vienen de atrás, yo creo que tal como está redactado el artículo del Congreso, de la reforma, no va a ser tan simple como que la levanta la Corte Suprema. Porque vienen de atrás. Y van a decir no. Porque fíjense, tal como está redactada la Constitución actual, la vigente, que todavía no ha sido reformada, en estricto sentido, un delito que viene de atrás no tiene inmunidad parlamentaria. Ni siquiera hay que pedirle nada al Congreso. No hay que ni siquiera levantar la inmunidad de arresto. No tiene inmunidad, tal como está redactado. Pero la interpretación auténtica que hace el Congreso es que en caso de arresto sí le tienen que pedir permiso al Congreso. Por eso es que Donaire se fugó, por eso es que Vinicio Ríos se fugó, todos se fugan, tienen tiempo de más.
pero de más para organizar su fuga. Y al final la policía los tiene que atrapar y hacerlos cumplir su pena. Y la otra pregunta es, ¿queremos tener prófugos de la justicia sentados en el Congreso? ¿De verdad? ¿En serio? Pero ahí tenemos a Alarcón. Y todo el mundo sabía los antecedentes de Alarcón. O sea, no es que el público no supiera. Votaron por una persona procesada, no sentenciada, ahora ya está acusada, por graves delitos contra la administración pública, y no les importó. Y claro, ahí viene el tema de la banalización de la política. Es decir, tú judicializas la política, entonces ya la denuncia se vuelve banal. Y a la gente no le importa, porque o no te creen, o no les parece importante, o creen que son sus enemigos políticos, y votan por él. Con lo cual el mecanismo termina siendo poco útil para el elector. Pero en fin, por el momento la información tiene que estar. Por el momento de la información tiene que estar. Y lo que hace el sistema es dos cosas. O sea, la primera es que hasta el 10 de febrero los partidos pueden sacar a una persona de sus listas indicando al jurado, digamos, las razones, ¿no? Y esta yo creo que es una muy buena razón. Le han pedido que renuncie a la señorita creo que ha dicho que no va a renunciar, entonces creo que van a pedir que la saquen de la lista, ¿no? Pero, en todo caso, esta es información que no puede conocerse por los medios, pues. O sea, al final, el partido se entera por el medio de comunicación. ¿Y eso por qué? Porque en realidad no son militantes del partido. No son gente que haga vida partidaria. Cuando hacemos vida partidaria, todos nos conocemos. Todos sabemos más o menos en qué anda fulano, en qué anda mengano, preguntas, ¿no? Pero cuando no somos parte de una organización, sino solamente estamos inscritos ahí para ver qué pasa, entonces simplemente nadie tiene información de nosotros. Y la información salta cuando ya la persona está en un cargo público de cierta importancia, ¿no? Eso es grave. Miren, más allá de mentir sobre títulos universitarios o educativos, que está mal, evidentemente, porque es un engaño también, este tema de los antecedentes penales y judiciales es muy complicado. Porque como les decía, si no estás sentenciado, eres inocente. Si ya cumpliste tu pena, no tienes antecedentes porque ya pagaste con la sociedad. Entonces, las personas que están en problemas son aquellas que tienen sentencia y que esa sentencia se está ejecutando. Y esas personas no pueden postular. Pero solo las que tienen una sentencia firme que se está ejecutando. Esas son las personas que no pueden postular. El que está con prisión preventiva puede postular, porque se presume inocente. Pero en todo caso lo importante es tener la información, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Bueno, Abel, tenemos un invitado también hoy día. Vamos a hablar con el candidato número 1 de la lista del Partido Nacionalista, el partido de Ollanta-Humala, Wilfredo Pedraza, justamente para hablar de este problema, ¿no? Empezaremos por ahí, porque justamente Ollanta-Humala tiene un problema muy parecido, aunque es público y notorio, ¿no? Nadie puede decir que hay ocultamiento porque, digamos, todos los medios de comunicación han tratado el tema de Keiko Fujimori y de Ollanta-Humala. Pero hacemos la pausa para poder seguir adelante. Hacemos la pausa y volvemos con el candidato Wilfredo Pedraza. Estamos entrevistando a la mayor parte de números 1 de las listas. Bien, vamos a la pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio de la Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Lampa Radio San Valentín, Ancash Radio Moro, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca. A Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Muy bien, para terminar con esta historia de APP, solamente decirles, la candidata se llama Jenny Quispe por Puno, número 6, y estuvo 7 meses presa. La soltaron en mayo, y APP dice que ellos no sabían. Pucha, si es tu militante, le preguntas, ¿dónde has estado los últimos 7 meses? ¿De vacaciones? ¿No te hemos visto en el local del partido? No. Ahí hay una historia todavía por descubrir quién colocó a una procesada por narcotráfico 12 kilitos en Tacna en la lista parlamentaria. Porque ahí hay una mano que mece la cuna y hay que buscarla para saber cómo se infiltra el narcotráfico en los partidos políticos. Muy bien, estamos con Wilfredo Pedraza, Partido Nacionalista Peruano, en muchas dificultades, atendiendo muchos problemas, pero está con nosotros. Gracias por estar acá. Gracias, Rosa María. Muy buenos días. Bueno, yo justamente comentaba al público lo difícil que es establecer, que es muy importante que el público tenga información, por cierto, pero hay 3 tipos de candidatos con líos con la justicia, ¿no? Los sentenciados que ya cumplieron su sentencia, los que están sentenciados actualmente y los que están procesados. Y ese es el caso de Ollantumala, que sigue con acusación en un caso y todavía, pobre hombre, no lo enjuician, no hay juicio oral, no hay hasta ahora, pero que tiene que cargar con esta roca grande justamente de una acusación por fondos de campaña. Y postula a la presidencia, y usted ha sido y es su abogado, así que está muy cercano al caso. ¿Cómo argumentar que una persona procesada sí puede postular a la presidencia del Perú? Bien, en primer lugar, prohibición legal no existe. La prohibición está vinculada con los condenados. En segundo lugar, sobre la base de la investigación que ya tiene casi 6 años en este tema y la evidencia que la Fiscalía ha podido acreditar, entre comillas, estamos claros que en la hipótesis más gravosa, estamos enfrentando un proceso, una investigación vinculado a un aporte de campaña, no a un uso ilegal de dineros públicos, ni de coimas, ni de contratos, ni de adendas. Y consecuentemente, sobre esa base, aporte para campaña, que el fiscal dice además, dinero que se habría utilizado para pagar medios de comunicación, propaganda, etcétera, decimos 2 cosas. En ese supuesto, estamos frente a un tema de carácter administrativo, ley de partidos políticos, y en el peor de 2 casos, a partir de agosto del año 2019, esos actos recién constituyen delito, lo que ocurrió atrás tendrían que ser figuras atípicas. Entonces, nuestra perspectiva en el futuro es que esa investigación no tendrá ningún futuro, especialmente, reitero, porque esos comportamientos que el fiscal nos imputa son delitos recién hace poco más de 1 año, y en consecuencia, en esa proyección, y sobre la base de que el presidente Humala es un político, tiene que hacer actividad política, pues decidimos postular, porque además hay un elemento importante, en este contexto de crisis política, económica, de salud pública, creo que es importante que vuelva al gobierno alguien que ha demostrado ya gerencia, ofrecer al país estabilidad en todos los aspectos de la vida política y en consecuencia los problemáticas bien, pero también experiencia que creo que hoy se necesita. Ese probablemente, así como su pasivo más grande son los procesos Lavallato, su activo más grande es el único que puede decir, yo ya fui presidente, de todos los que están postulando. Es un activo interesante. Ahora, Ollantumala no es una persona que salió bien evaluada de su presidencia por múltiples razones y su antivoto, según la última encuesta de Ipsos, es bien alto.
¿Cómo piensan utilizar la experiencia de gobierno en favor de la campaña? Bien, creo que el antivoto se explica como consecuencia de esta enorme campaña que él ha sido objeto luego de terminar su gobierno. Sin embargo, y aun cuando todos los gobiernos que terminan lo hacen con índices escasos de aprobación, hoy mirado a la distancia, podemos ver que el presidente Humala manejó la economía con bastante responsabilidad, más de 2.000 millones de dólares de PBI en ese quinquenio, 40.000 millones de dólares de inversión en minería, una inversión extraordinaria en materia educativa, saltamos del 2.9 al 4% en educación, permitió nombrar 15.000 directores por concurso público, la ley universitaria, la SUNEDU, y lo mismo podemos decir en educación, en seguridad. Es decir, si uno mira con detenimiento las cifras macro que el gobierno del presidente Humala generó, vamos a encontrar estabilidad económica, apertura de mercados y además una agresiva política social que ha sido el soporte en este tiempo tan difícil para los peruanos. Es evidente que hay logros, pero la izquierda, en la cual él se apoyó en su campaña, se sintió traicionada hasta el día de hoy. He visto una entrevista donde Verónica Mendoza habla de la traición de Ollanta Humala. Él traiciona a la izquierda, se va a la derecha, pero la derecha no lo acepta. La derecha lo repudia. ¿Dónde está parado entonces Ollanta Humala políticamente? A ver, nosotros hemos superado la discusión entre derechas e izquierdas que nos parece una discusión del pasado. Yo diría una discusión entre quienes quieren gobernar para los de arriba y para los de abajo. Y estamos trabajando, obviamente, para gobernar para los de abajo. Que supone... Se lo pongo en términos mucho más simplones, más concretos, ¿no? Se parece que estuviera pasando un avión por acá, pero ya pasó la policía. Digamos, para la CONFIEP, Ollanta Humala es intragable. Y para Verónica Mendoza, para la izquierda, es un traidor. Cosa que yo diría que es un muy buen síntoma, porque ni gobernar solo para la CONFIEP, ni para la izquierda trasnochada ahora que todavía mantiene, digamos, parámetros de la década 70, hoy yo diría, tenemos o apostamos por una economía globalizada, eso es incontestable, por un Estado fuerte que promueve inversión pública-privada, que genere servicios a su vez, y con un Estado que distribuya riqueza de una vez. Y lo estamos haciendo y lo hemos hecho a través de los programas sociales. Digamos, que Verónica hable de traición es que ella no entiende cómo se hace gobierno. Cree que los dogmas finalmente son los que gobiernan un país, y eso no es exacto. El presidente Humala cambió, hizo un giro sin duda para generar la segunda vuelta y cumplió rigurosamente lo que se ofreció en la famosa hoja de ruta. Y creo que hay que ser responsables en este tiempo. Los dogmas, las discusiones ideológicas de derechas e izquierdas, el marxismo en la línea dogmática que todavía se menciona, creo que son asuntos que hay que superar porque la discusión es hoy. ¿Qué visión tiene uno del Estado? ¿Qué visión tiene de la economía? ¿Y qué hace para incluir? Y el presidente Humala ha demostrado que promueve una economía abierta, ha demostrado que promueve un Estado que trabaje con los empresarios, por supuesto, ellos generan riqueza, eso nos queda absolutamente claro, pero que también redistribuya ahora, y se ha intentado hacer con los programas sociales, que han tenido sin duda un éxito enorme y han sido el principal soporte en este periodo. Por tanto, experiencia de gobierno exitoso, diría que lo tenemos, porque dirán lo que quieran decir, pero a diferencia de este quinquenio perdido absolutamente, y de los gobiernos antes del 2011, hemos mostrado estabilidad económica, estabilidad política, y seguramente habríamos manejado muchísimo mejor esta pandemia que ha acabado con el trabajo y ha acabado con la economía en el país especialmente. Ahora, hablemos de un factor que es difícil de superar, el factor Nadine Heredia, la cual ha desaparecido de la campaña. No aparece en ninguna parte,
Y bueno, para bien o para mal, ella jalaba también gente en el 2011 cuando se hizo la campaña y por supuesto en el 2006. ¿Cómo van a manejar esta ausencia? Está absolutamente desaparecida. Es como Elian Carpe en el 2011 en la campaña de Toledo, desaparecida. Es evidente que es a propósito, pero esa ausencia suma, resta, ¿cómo manejarla políticamente? Yo diría, Rosaría, que no es un problema difícil. Ella está ahora dedicada a su familia y al negocio que está generando, comenzando a montar, a que esto crezca. Está dedicada al esclarecimiento de las investigaciones que todavía le quedan, de manera tal que la decisión es colectiva. Ella no va a participar en este proceso electoral por esas circunstancias, y entonces el tema está absolutamente definido y para bien o para mal, como usted dice, esa es la decisión y vamos a continuar en ese propósito. Pero si Ollanta Humala fuera presidente, de nuevo, en el Perú a veces se reeligen presidentes, es difícil, pero podría hacerlo. ¿Cuál sería el papel de Nadine Heredia en ese gobierno? El que le toque, sin duda. Ella es la esposa de Ollanta y jugará el papel que le toca jugar por ese contexto. Y estoy seguro que vamos a nosotros lograr remontar ese antivoto que tenemos sobre la base de mostrar cifras, de mostrar obras y sobre todo de experiencia de gobierno. El problema por el cual está siendo juzgada en la Administración de Justicia es porque se le imputa un rol de gestión que no le correspondía. Ese es el problema. No le correspondía porque la esposa del presidente no tiene ninguna labor de gestión en el Estado peruano. El problema es que esa es justamente la discusión. Si es el que le corresponde, volverá a ser imputada por gestionar obras, proyectos, intervenir, nombrar ministros, votar ministros, etcétera, etcétera. O sea, ese es el problema. Y yo creo es uno que de los problemas más graves de Ollanta Humala. Correcto. Pero creo que sobre Nadine se ha generado una estela no tan exacta del rol que ella jugó en el gobierno. Yo no tengo información que haya generado, gestionado contratos. Tuvo un rol importante en tanto fundador del Partido Nacionalista, en tanto esposa del presidente Humala, pero creo que aquello que se imputa vinculado a contratos, adendas o cualquier circunstancia es una imputación que no tiene sustento y en todo caso supongo que las personas aprendemos por la experiencia y yo estoy absolutamente seguro que después de julio del 2021 el manejo de la cosa pública será como se ha hecho siempre, con transparencia, con bastante firmeza y cada uno en el rol que le corresponde. Mire, por la izquierda viene firme Verónica Mendoza jugando casi sola. Por la derecha viene la más firme, es Keiko Fujimori. Y por el centro, por encima de ambas, viene Forsyth. ¿Dónde se colocan ustedes? Apenas con 4%. No es tan lejos, es verdad, porque el 4%, más o menos 3, podrían estar cerca o mucho más lejos. Pero, ¿realmente vale la pena? ¿Vale la pena esta pelea? Sin duda, yo creo que la pelea está recién comenzando, porque en las encuestas anteriores nunca nos tomaron en cuenta. Aparecemos desde diciembre para adelante con un crecimiento, diría, sostenido, y de hecho nosotros estamos ubicados en el centro izquierda sin la menor duda. Si uno revisa con cuidado las referencias de las encuestas, nuestro público está en la clase C, D, E, sin la menor duda, y yo no veo a Forsyth ciertamente en el centro. Lo veo en cualquier parte menos en el centro. No tiene ideológicamente una ubicación razonable, de manera tal que creo que el centro, que es por donde usualmente vota la mayoría de electores en Oriente, en el sur del país, ese centro izquierda, está mucho más identificado con el nacionalismo y esperamos que así sea. El problema es que está más identificado con Antauro. O sea, las elecciones de enero del 2020, donde no participa el Partido Nacionalista, ahí Antauro barre en el sur con UPP, pero barre. Porque nosotros no participamos, Rosa María. Ahora que estamos en las lides, vamos a competir sin duda ese electorado y estamos trabajando para recuperar precisamente ese electorado que el 2011 votó por nosotros.
De manera tal que creo que en el sur nos vamos a disputar votos, una dosis con el fujimorismo, que conserva un pequeño nicho, pero especialmente con la izquierda. Las visitas que el presidente Humala ha venido haciendo al oriente particularmente realmente son muy satisfactorias y distan mucho del reflejo de las encuestas. Tenemos confianza en que las personas ven hoy el gobierno del presidente Humala de un modo diferente. Basta comparar en rigor lo que ha sido este quinquenio absolutamente perdido con un gobierno débil, ofreciendo al país casi nada con relación a lo que hemos logrado nosotros, y yo estoy seguro que la ciudadanía reflexionará y votará por el presidente Humala. ¿Han pensado que pueden ser el candidato mal menor? Bueno, hemos sido casi siempre el mal menor, de hecho, aparentemente, pero el gobierno ha demostrado que la elección ha sido la más adecuada. Yo creo que cuando un presidente fija algunas líneas centrales de un gobierno, gran inversión en educación, gran inversión en salud, una enorme inversión en programas sociales y abre la economía, promueve la inversión, es exactamente lo que el país necesita, al margen de cualquier discusión ideológica que no aporta absolutamente nada. Si la CONFIES no nos quiere, bueno, allá ellos. Lo cierto es que nada nos podrán reprochar como política de Estado que les haya quitado ganancias o haya obstaculizado la negociación. Los mineros, por ejemplo, no nos quieren nada, pero 40.000 millones de dólares, inédito en un quinquenio de gobierno, es lo que se generó en el gobierno del presidente Humala, 40.000 millones de dólares. Pero muchos proyectos se pararon también, ¿ah? La llegada de Humala paralizó. Algunos proyectos por el contexto político-económico, pero que el gobierno lo haya paralizado por pura decisión, no. No, yo lo sé, pero Conga nunca se pudo hacer. Conga fue un problema desde el inicio de campaña y claro, es muy complejo hacer un proyecto sin licencia social. Está pasando hoy mismo en Tía María. Ha pasado otro quinquenio y los avances han sido limitados. Pero a ver, nosotros vamos a retomar sin duda aquellos proyectos que son muy importantes porque hemos demostrado haber trabajado para el día a día y hemos demostrado también haber trabajado en proyectos de mediano y largo plazo. En el sector interior, por ejemplo, Rosa María, que aparentemente se ha hecho muy poco, hemos invertido 1.500 millones de soles en equipamiento, inédito en la policía. Y hemos comenzado un proceso de reforma muy importante que desgraciadamente fue abandonado ahora. Y hemos dejado 2.000 millones de soles en proyectos, es decir, en trabajo que no se ve, que uno proyecta pensando en el país para los próximos 5 o 10 años, que son los proyectos que ahora están trabajando tímidamente, pero lo trabajan. Y algo muy importante, en el gobierno del presidente Humala hemos alcanzado entre el 90 al 93% de ejecución de presupuesto en inversiones. Hoy están entre el 50 y 60%, y eso ha significado 30.000 millones de soles sin gastar. Y me parece un crimen. El país que está en recesión económica, que necesita invertir, no gasta. Y nosotros hemos demostrado ser buenos gestores con programas con responsabilidad, y eso se traduce en servicios, en trabajo, se traduce en todo lo que hoy necesitamos. Algunas preguntas políticas para marcar la cancha. El 9 de noviembre pasado, para ustedes, ¿hubo un golpe de Estado en el Perú? Sin duda, esto fue un golpe de Estado, sin la menor duda. ¿Y ustedes tomarán medidas contra los que dieron ese golpe de Estado si llegan al poder? Por supuesto, vamos a iniciar un proceso de investigación que terminará denunciando a todos los golpistas, porque es clarísimo, es un golpe de Estado con fines inconfesables. El problema más grave que afronte cualquier presidente que entre en el 2021 es el no contar con una bancada lo suficientemente sólida para apoyarlo. Es decir, le pasó a Pedro Pablo Kuczynski, le pasó a Martín Vizcarra, le pasa a Sagasti. Es muy complicado gobernar así. Incluso Ollanta Humala tuvo que sufrir parte de ese problema cuando fue perdiendo congresistas poco a poco a lo largo del quinquenio, terminaron censurándole el gabinete de Ana Jara y finalmente termina su gobierno, pero con muchas dificultades con el Parlamento.
¿Cómo piensa superar ese problema? Bueno, va a ser inevitable generar sinergias en el Congreso, pero creo que cuando uno tiene un presidente que toma decisiones, que tiene autoridad, que ejerce esa autoridad además, y puede generar una bancada que busque estabilidad política, yo creo que ese va a ser mi rol en el Congreso. Yo voy a legislar con seriedad, pero especialmente aportar a que el Congreso genere sinergias, genere estabilidad política. La generación, por tanto, de espacios de diálogo con fuerzas democráticas, que espero sean las mayorías, va a ser una necesidad. Pero a diferencia de PPK o de Martín Vizcarra, el presidente Humala siempre tomó decisiones y generó espacios de discusión con el Congreso, pero también se supo plantar cuando correspondía. PPK se alió rápidamente con el fujimorismo implícitamente y fue tragado por el fujimorismo. Creo que el presidente Humala va a poder manejar correctamente un equilibrio político con el Congreso y va a generar un espacio de diálogo y de gobernabilidad. De eso estoy absolutamente seguro y, por supuesto, yo espero salir electo. Mi papel será también de galvanizador, de generación de espacios que le devuelvan al país esa estabilidad política que cuesta vidas, que cuesta inversión, que cuesta tanto al país, y ya lo hemos vivido en estos meses. Hay algo curioso, en enero del año 2011, Ollanta Humala tenía más o menos 4% de las encuestas también. Es correcto. Pero tenía a Fabre y tenía una súper campaña encima, con muy buenos marqueteros. ¿Quiénes son sus marqueteros ahora que no hay plata? Bueno, hoy estamos trabajando todos en el proceso del diseño de la campaña. De hecho, no hay dinero, no es posible hacer manifestaciones políticas grandes como hubiésemos querido, pero a diferencia del 2011, hoy tenemos una fortaleza importante, un buen gobierno que espero sea nuestro rostro, aquello que va a reducir sistemáticamente nuestro antivoto. No hay Fabre, pero tenemos un muy buen gobierno que mostrar y en ese proceso estamos. Es evidente que lo que más nos puede ayudar son los programas sociales. Es decir, sacar a Caliwarma, sacar a Pensión 65, a Beca 18. Pero la pregunta ¿es sostenible un Estado con una política redistributiva planteada en esos términos? ¿No genera clientelismo? Siempre, sin duda, esa es la discusión de centro. Nosotros hemos demostrado en los 5 años de gobierno no tener denuncia de clientelismo político en el manejo de los programas sociales. Eso me parece muy importante. ¿Por qué se han hecho programas sociales? Porque era imprescindible distribuir. El presidente decía, hay que distribuir para crecer y no al revés. Hay que crecer para finalmente luego distribuir. Por tanto, lejos del clientelismo, en un país tan pobre como el nuestro es imprescindible generar políticas sociales porque si no, el sufrimiento de la población mayoritaria es enorme. El acceso a pensión 65 que ha cambiado vidas. La generación de más de 100.000 becas está cambiando vidas, familias y pequeñas comunidades sin la menor duda. El plan Esperanza, la atención de personas con cáncer que hoy se ha abandonado, me parece extraordinario. Es decir, se hace con un fin social y sin clientelismo político, porque eso sería perverso. Nosotros vamos a recuperar los programas, redimensionarlo, porque es la manera de cómo un país debe de distribuir cuando ha comenzado a tener renta media. Hoy estamos, por supuesto, en situación difícil. Las reservas se han caído, la inflación se va a disparar, el PBI está pésimo. Bueno, pero con un poco de gerencia y con un equipo técnico que ya tenemos y que tiene experiencia de gobierno, estamos seguros que vamos a remontar la situación de hoy, situación que hoy atraviesa el país. ¿Quién sería un ministro de Economía de Ollanta Humala? Es muy complicado por ahora proyectar nombres, pero tenemos una cartera bastante interesante de personas que han transitado por el gobierno y han demostrado además ser muy eficientes en el manejo de la economía, macroeconomía y microeconomía. No nos podrán reprochar haber hecho uso de dinero irresponsable. Dejamos una caja enorme, las reservas locales,
de manera tal que tenemos sin duda una... ¿El BCR? Bueno, como principio y teniendo en cuenta que hasta ahora él juega y ha cumplido un papel importante, yo no veo en principio, mi opinión personal, ningún inconveniente. Creo que es un presidente del BCR exitoso a pesar del tiempo que tiene. Por lo tanto, bueno, eso da mucha tranquilidad a los mercados, por eso se lo pregunto, porque vamos a enfrentar una situación económica muy difícil el próximo año y el 2022 también. Es decir, esto no es el 2011. Ollanta no va a encontrar un país en crecimiento con flujos importantes por la minería, por el contrario. Va a encontrar un país en severas dificultades económicas. Es otro manejo. Tal vez no sea el país que él conoció hace ya 10 años. Sin duda hemos visto que la caída del PBI va a bordear el 14%, un déficit fiscal altísimo, más del 8%, millón de estudiantes que han dejado estudiar en el colegio o las universidades. De hecho, es un país diferente, pero precisamente por eso, volver a la estabilidad, generar experiencias políticas que repongan esos espacios, demanda de una persona que ya ha gerenciado el país, que tiene experiencia y que además lo ha hecho con bastante responsabilidad. A nosotros no nos van a imputar en el gobierno del presidente Humala haber manejado algún aspecto del Estado con irresponsabilidad o por pura política. En esa proyección estoy absolutamente seguro que la experiencia del presidente Humala y del equipo además que está trabajando con nosotros va a jugar un papel determinante y saldremos finalmente de este quinquenio que ha sido absolutamente perdido. A mí, reitero, me parece gravísimo que habiendo dinero en el Estado, porque dinero existe, hoy 30.000 millones de dólares no se gastan porque falta capacidad de gestión. 800 grandes proyectos de obras paralizados, lo ha dicho la Contraloría, por litigios entre el Estado y el proveedor. Nosotros vamos a generar mecanismos que si a 5 meses de un litigio no se resuelve, pues que venga un proveedor diferente, ese litigio se resuelva donde corresponda, pero que la obra continúe, que el gasto público continúe, porque como tú bien sabes, Rosa María, eso se traduce en obra, en inversión, en gasto, se traduce especialmente en servicios, y creo que es tiempo de darle un giro importante a tanta obra, a tanto recurso paralizado hasta hoy. El expresidente Vizcarra ha pedido una postergación de 4 semanas de las elecciones para que no nos coja en el pico más alto de la evolución de la pandemia. ¿Qué piensa de esa solicitud? Nos parece impertinente promover postergaciones de las elecciones. La pandemia va a continuar, hoy tenemos 9 meses en pandemia, de manera tal que con crisis, con picos o no, creo que el proceso debe de continuar por una razón fundamental. Tiene que comenzar pronto un gobierno que le devuelva al país miradas de corto, mediano y largo plazo. El presidente Sagasti está atrapado por la coyuntura. No puede hacer casi nada en realidad, y por eso me parece fundamental que las elecciones sean como se ha programado, para que el cambio de gobierno sea pronto, se comience a trabajar muy pronto también, porque eso es lo que nos va a permitir salir de la crisis en nuestro país. A mí me parece inconcebible que a 9 meses de pandemia los peruanos sigan haciendo penosas colas para buscar oxígenos para su familia. Creo que hay que hacer un giro en la gerencia de recursos para enfrentar la pandemia, porque, claro, el mercado está constreñido, pero hay cosas que se tendrían que hacer incluso por la vía de la emergencia, como por ejemplo, implantar rápidamente plantas de oxígeno. Es inconcebible que los peruanos sigamos en colas y se sigan muriendo por falta de oxígeno después de 9 meses. Y eso solo demuestra una cosa, una falta de gestión, diría. Abel, no sé si tenemos preguntas del público, por favor, si no nos va a ganar la hora. Sí, Rosa María. Bien, la pregunta que sale de nuestros oyentes y que viene a la mente, me imagino, es esa promesa de campaña que hizo el señor Humala del gas, de 12 soles el balón, ahora que el gas ha subido tanto. ¿Piensan hacer algo con el gas? Bien, creo que el tema es bastante claro.
quizás se explicó incorrectamente, pero hay 450.000 peruanos que son suscriptores del programa del FICE, un programa de gas barato, que les cuesta exactamente eso, 14 soles, cofinanciado por el Estado, a quienes se les llevó en su momento una cocina, se les regaló un balón de gas y compran cada tiempo su balón de gas a 14 soles, gas natural. Ese fue el programa, ese fue el ofrecimiento, que por cierto se detuvo y hay que implementar. Balón de gas a 14, lo tienen, reitero, 450.000 personas en todo el país. Claro, pero esas personas no salen a decir, yo tengo el balón de gas más barato, ¿no? Porque claro, los vecinos lo quieren matar, pero porque hay mucha envidia, pues al final en el Perú somos humanos, ¿no? Entonces no funciona muy bien desde el punto de vista de la explicación. La gente entendió que los 12 soles eran para todos los valores de gas del Perú. Claro, de hecho sabemos claro que no se puede controlar precios a partir del Ejecutivo. Hay regulaciones del mercado que nosotros respetamos, pero sí se interviene, como en el proyecto FICE, que permite, reitero, a miles de personas tener un gas barato. Ese programa se va a recuperar, se va a fortalecer para que las mayorías, especialmente las personas que están en las zonas altoandinas del país, tengan un balón de gas barato. De eso se trata. Así que el tema del gas es una promesa y eso va a continuar ampliando el número de beneficiarios. Abel, más preguntas. Sí, tenemos varias preguntas. Otra pregunta que también sale rápidamente. ¿Cuál va a ser la relación con Venezuela? La que debe tener un país democrático como el nuestro. A mí me queda claro que Venezuela es un país gobernado hoy por un dictador, y nosotros lo decimos con absoluta claridad. Es un país que que ha ido cerrando espacios democráticos a su comunidad, y la relación será aquella que el país sostiene con todos los demás países, con las atingencias bastante particulares. Si se refieren a una alianza ideológica como nos imputaron en 2006, eso es un asunto del pasado. El presidente Humala, reitero, ha demostrado gobernar para el país sobre la base o exento de cualquier ideología, pensando en las mayorías, y eso por supuesto se va a reproducir desde julio de 2021. El tema indulto, la señora Fujimori ha dicho que ella indultaría a su padre o en caso que no sea ella la presidenta, pediría a el presidente que salga, que indulte a su papá. ¿Ustedes indultarían a Alberto Fujimori? De ninguna manera. El indulto está prohibido por la ley. El presidente Fujimori tiene condenas que le impiden acceder al indulto y consecuentemente vamos a respetar la ley y no haremos nada para modificar en ese propósito. Si se trata de un indulto humanitario, eso habrá que verlo. Personalmente pienso, siendo coherente con lo que he pensado siempre respecto a la viabilidad de un indulto humanitario en abstracto, habrá que evaluar en su tiempo, pero el indulto común, ciertamente eso sería un despropósito. El tema de la Constitución. ¿Están de acuerdo con cambiar toda la Constitución, nueva Constitución? Sí, vamos a promover una nueva Constitución luego de un referéndum, si es que la ciudadanía así lo impulsa. Y lo hacemos básicamente no para cambiar, y quiero decirlo con mucha claridad, para cambiar el capítulo económico y volver al estatismo ni a ningún lineamiento trasnochado. La política económica está bastante clara para nosotros, pero sí para incorporar ciertos derechos, derecho al agua, derecho del acceso gratuito al Internet, hoy tan vital, por ejemplo, para reformar algunos aspectos de la política y evitar, por ejemplo, todos los problemas que hemos tenido hoy como consecuencia de las vacancias al presidente. Creo que hay que regular esos aspectos. Vamos a, por ejemplo, introducir una prohibición que limite el ejercicio de vacancia o de censura a gabinete el último año de gobierno, porque eso solo trae caos político, de manera tal que haremos un cambio de la Constitución, pero razonable,
consolidando aquel rol que hemos entendido el Estado debe de jugar, promotor de inversiones, regulador de servicios y sobre todo, reitero, consolidando nuevos derechos que nos parece hoy una necesidad. Y volviendo al tema de indulto, el indulto de Antauro Humala, ¿ustedes apoyarían si el presidente decide indultar a su hermano? Bueno, de hecho, en el gobierno el presidente Humala ha dicho que él no hará nada para indultar a Antauro, pese a que hubiese querido ayudar con toda certeza, pero habiendo una prohibición legal, no hicimos nunca nada por esa razón. Creo que el manejo ético de la cosa pública es un asunto central y eso se va a mantener. Tal vez el problema más serio que enfrente la candidatura de Ollanta y la suya, doctor Pedraza, es un tema de simpatías personales. Alan García desarrolló una campaña brutal, efectiva, muy radical contra la reelección conyugal. Usted recuerda esa frase, y fueron cientos de portadas contra Nadine Heredia, el entendido de que ella iba a ser la candidata presidencial. El error que cometieron los Humala, yo lo he escrito, es que jamás desmintieron a tiempo esa imputación y no lo hicieron ni siquiera con la firmeza debida, y eso tenía un enorme costo político para ellos. ¿Usted cree que han aprendido de ese error, que aprenderán a desmentir o a poner las cosas en claro en su momento? Bueno, creo que la experiencia enseña, sin duda, y hoy los reflejos políticos están, diría, repuestos, de manera tal que esa campaña de García, que sin duda hizo mucho daño, hoy se va a remontar porque ya estamos viendo que quien está en campaña es el presidente Humala, la señora Heredia, dedicada a los temas que antes he señalado, es una opción definida, de manera tal que yo creo que la población va a darse cuenta que todos los activos que el partido ha tenido estarán en juego hoy. Nuestro activo, reitero, es una buena gestión de gobierno, al margen de las portadas, que seguramente van a continuar, al margen de las opciones de un gran sector de prensa. Lo cierto es que hoy la prensa juega un papel importante, pero no es capaz de poner un presidente. Así lo hemos demostrado en el 2011, y hoy, con todo respeto, también le decimos, vamos a hacer campaña en la misma proyección y con el mismo propósito, servir a las mayorías, y esa es nuestra línea. Desde otro punto de vista, desde el punto de vista social, se señala que Ollanta Humala es un presidente, o fue un presidente muy conservador, en el sentido de las libertades sociales. Nunca apoyó la unión civil, ni el matrimonio igualitario, los derechos de la mujer, en fin, que en esa área siempre fue muy conservador, ¿es verdad? A ver, ha habido discusiones en el seno del gabinete, de manera informal, en el tiempo de gobierno. Hoy tenemos claras las cosas, yo diría. Ha pasado bastante tiempo y ha habido un debate importante. Nosotros, por supuesto, hoy promovemos y aceptamos la posibilidad de una unión, no importa el sexo de las personas. Me parece parte del desarrollo social de las personas, y por tanto vamos a ver o vamos a participar, promover el reconocimiento de derechos de quienes tienen o pretenden un matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso nos queda hoy claro. O sea, matrimonio igualitario lo propondrían ustedes. Así es. Mi postura es esa. Mire, qué interesante, porque eso es un giro bastante grande de 10 años atrás, ¿ah? Bueno, creo que la evolución nos obliga a ciertas circunstancias, así como, por ejemplo, somos partidarios hoy de regular y autorizar el aborto en casos de violación, que me parece un tema central, especialmente cuando se trate de niñas. Hay conceptos, sin duda, situaciones que en este tiempo son inevitables, parte del desarrollo social y ejercicio de la libertad de las mujeres, de manera tal que, a tono con esto,
y no por conveniencia política, sino por convicción, dirían por desarrollo en esos aspectos, vamos a promover ambos temas. El problema también hay que decirlo político, con Ollantumala es que, supongamos que sea elegido, ha estado 10 meses en prisión preventiva y está esperando una sentencia que tendría que suspenderse durante su mandato. Y hay quienes dirían, bueno, está postulando para escapar de una sentencia. Diría que 10 meses, dicho por el Tribunal Constitucional, 10 meses de pura arbitrariedad, prisión preventiva sin fundamento, y eso diría que lo coloca más bien en una situación políticamente ventajosa, porque no estuvo preso por un tema delicado, por una situación incontestable, sino por arbitrariedad judicial. De hecho, es una situación compleja si el presidente Humala, como esperamos, gane. Desde nuestra perspectiva, la investigación va a continuar. Lo único que no se generase sería una ejecución de una probable condena, pero asumimos que eso no va a ocurrir, porque el lavado de activos no tiene ningún futuro. Reitero, si en el país... Doctor Pedraza, yo comparto su punto de vista, no de ahora, lo comparto desde el 2014. Es correcto. Pero hasta ahora nadie nos hace caso, le digo. O sea, no hay un solo juez todavía que haya resuelto sobre el tema de fondo. Y parece que los jueces están aterrados, porque por una excepción, ustedes están en el control de acusación sobre ese tema. Es correcto. En una excepción que todavía no se resuelve. ¿Cuándo esperan una resolución sobre esa excepción? Bueno, estamos yendo a la Corte Suprema vía casación para discutir la excepción, y yo espero que después de estos años de intensa situación movida por la prensa, movida por el fujimorismo y el APRE en su momento, que al final la bola de nieve los arrastró también, yo espero que al terminar este periodo, los jueces supremos especialmente ya no miren a la prensa ni miren el movimiento político y hagan derecho, evalúen en perspectiva de aquello que a los estudiantes de derecho nos enseñan en los primeros ciclos, principio de legalidad, la no aplicación retroactiva de la ley penal, y en esa perspectiva tendría que ser muy fácil resolver el caso de lavado de activos y archivarse en consecuencia. Nosotros esperamos que los jueces supremos hoy, esta Corte Suprema, tenga el valor, porque tengo que decirlo con todas sus letras, tenga el valor de mirar el fondo sin el impacto político que eso podría generar. Estamos buscando justicia. Esto no es una evaluación política, es de derecho. Y en el derecho, el principio de legalidad dispone que aquello que no fue regulado claramente como delito y que aparece entonces en fecha posterior, lo de atrás es conducta típica. En la hipótesis fiscal, si eso fuera verdad, lo que el fiscal nos imputa, pues no es delito. Y si eso es así tan claro, pues le corresponde a la Suprema tomar una decisión que espero muy pronto lo haga. En el caso de Nadine Heredia hay que decir que en el caso de gasoducto, cuando se pide prisión preventiva nuevamente, la primera resolución del juez es una resolución muy interesante porque le dice al fiscal, usted ni siquiera ha presentado indicios de delito. Luego apelan y en la superior le dan arresto domiciliario a Nadine Heredia. Pero esa primera resolución es la primera vez de una derrota, digamos, importante en el caso de gasoducto para la fiscalía. Pero no se ha hablado mucho de ella. Lo que dice el juez, ustedes no han podido acreditar ni siquiera indicios de delito. ¿Qué pasó con esa resolución? A ver, una sala superior compuesta por 3 magistrados fue de opinión diferente. Creo que con poca reflexión, la decisión del juez, que entró un poco al fondo del tema y exigió como corresponde un análisis mucho más objetivo, con más elementos probatorios en el caso de Nadine y gasoducto, pues descartó todo elemento razonable. No había peligro procesal, no había cumplimiento del primer requisito de la prisión preventiva, que era elemento probatorio suficiente,
la sala fue de un criterio diferente para un asunto de puro subjetivismo. ¿Qué ha cambiado desde entonces? La verdad es que nada. La investigación esa continúa tal cual, construida sobre la base de chismes, de lorgraña, que reproducen dichos de terceros, que Barata los contradice, y en consecuencia, un argumento pegado así con baba no va a tener ninguna proyección procesal correcta. Claro, lo que tiene es el sostenimiento de una investigación de largo plazo, que hace daño político, que hace daño a las familias, pero que en rigor no va a tener ninguna consecuencia procesal si es que los jueces fueran realmente mucho más objetivos. Fíjese, Rosa María, nosotros a lo largo de este tiempo básicamente hemos estado pidiendo objetividad a los jueces. Los jueces no tienen ningún derecho de subjetivizar cuando no tienen evidencia. El subjetivismo es un tema del pasado. Hoy los jueces, les guste o no, tienen que tomar decisiones sobre la base de la evidencia. Y la evidencia es prueba. La evidencia tiene que ser hechos, no presunciones y presunciones y presunciones. Y en esa línea, gasoducto tampoco es una investigación que tenga futuro. ¿Por qué se excluyó al postor? Eso se está investigando. Pero la imputación que se hace contra Nadine de haber favorecido al postor choca contra la evidencia de que a lo largo de este proceso de gasoducto nunca nadie se quejó de algún aspecto vinculado con las bases que favorezcan a algún postor. Se ha demostrado que en las 3 etapas principales siempre hubo pluralidad de postores hasta el minuto final. Por tanto, esa mano de Nadine supuestamente no existe. Lo que hay entonces es presunciones que espero en el tiempo se vaya diluyendo. Muy bien. Abel, ¿nos podemos despedir ya? No sé si sí, Rosa María, ya. Muy bien. Muy bueno. Muy bien. Solamente quedó el tema de la ONP, si estarían de acuerdo con el tema de la ONP. ONP, esta famosa evolución organizada por Urresti y sus amigos. A ver, es un tema sin duda muy sensible. Nosotros vamos a, y lo ha anunciado el presidente Humala hace muy poco, vamos así promover un paquete de estímulos económicos de 800 soles a la mayoría de personas, pero no en una cuota, sino en varios aportes, de manera tal que tengan las personas un recurso básico para sobrevivir y no estemos haciendo uso de triquiñuelas como los de la ONP, que en verdad se hacen por razones populistas. Nosotros estamos con el jubilado, por supuesto, pero vamos a buscar soluciones diferentes que al final se va a traducir en recursos para las personas, para los pensionistas y para otros también quienes no lo son, a partir de aportes para las personas de aquí probablemente hasta diciembre. El presidente ha dicho por lo menos unas 6 cuotas para cada persona. Ya veremos de dónde sale el dinero. Es posible generar recursos. Se ha usado de hecho ya muchísimos recursos para paliar la situación política económica de las familias y creo que en esa línea vamos a buscar una solución bastante beneficiosa para quienes participan de las ONPs. Muy bien, muchísimas gracias a Wilfredo Pedraza, candidato al Congreso por el Partido Nacionalista, con el número 1. El candidato presidencial, como ustedes ya saben, es Ollanta Humala. ¿Quiénes lo acompañan en la plancha presidencial? Como vicepresidenta está la doctora Ana María Salinas. Ella es una médico internista bastante especializada en esta materia y por supuesto será la conductora en materia de la pandemia. Y el segundo vicepresidente es Alberto Otarola, que también va al Congreso con el número 5. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Wilfredo Pedraza por estar con nosotros esta mañana. Abel, esto es todo por hoy. Conmigo será hasta mañana con muchos más candidatos cada día. Gracias a ustedes. Buen día. Muchos más candidatos. Todos los días conversaremos con candidatos, tanto a la presidencia de la República como al Congreso. Estamos tratando de buscar a los números 1 de todas las listas de Lima
o a algunos que estén en los primeros lugares para que ustedes nos puedan conocer. Estamos tratando de hacer con Abel la distribución más democrática y plural posible. No siempre es fácil, pero estamos tratando de hacerlo con la ayuda de los partidos, que nos tienen que proporcionar, por supuesto, la posibilidad de hacer las entrevistas. Muy bien, Abel. Sí, solamente permíteme hacer una salvedad. Algunos no quieren, no desean venir, por si acaso. Se invita a todos, pero algunos están en su derecho de no querer venir. Por algo será, ¿no? El señor Orsay, el señor Keiko Fujimori no quieren venir, qué pena. ¿Ya? Tendrán que consultar con sus padres antes de venir, pues. Vamos a seguir invitándolos, no hay problema. Nosotros seguimos invitando. No hay problema. Muy bien. Cuídate mucho, Rosa María. Nos tenemos que despedir, será conmigo hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.